Bien, vamos al estudio de la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Hebreos. Aparece el capítulo, el párrafo que en esta tarde vamos a estudiar. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y vamos a hablar acerca del reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Espero que usted haya visto cómo a partir del capítulo 3, que usted ya haya notado las analogías y los contrastes, las comparaciones que el escritor de la carta a los Hebreos hace entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Sí? En el capítulo 1 compara el gobierno de los ángeles con el gobierno de Jesucristo. Y ya hablamos un poco sobre la mentalidad o la idea que tenían los hebreos sobre el concilio divino, qué es a la luz de las Escrituras el concilio divino y por qué Jesús es superior a ese concilio divino que menciona el apóstol Pablo. Luego en el capítulo 2 introduce a Moisés y hace ese contraste entre Moisés y Jesús. Ahora llegamos en el capítulo 3 también vemos nuevamente esos contrastes, y ahora que llegamos al final del capítulo 3 y al inicio del capítulo 4, el apóstol o el escritor de la carta a los Hebreos hace un contraste entre el reposo al que fueron llamados los que salieron de Egipto y el reposo al que son llamados los creyentes del segundo éxodo. O sea, lo que intento que vea usted es que el escritor de la carta a los Hebreos está haciendo una analogía muy clara, una comparación muy clara entre el éxodo liderado por Moisés y el segundo éxodo liderado por el Mesías. Así que nos está hablando de dos tiempos particulares, de dos momentos específicos, el éxodo mosaico y el éxodo del Mesías. Y es ahí donde encontramos el tema acerca del reposo. Por eso el tema que vamos a tocar en esta tarde va a responder a esta pregunta: ¿qué es el reposo de Dios? Si usted tiene ya la Biblia en sus manos, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, leemos lo siguiente: temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David: después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hasta ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué es el reposo de Dios? Bueno, quiero comenzar señalando dos visiones o dos ideas que se tienen acerca del reposo. Y lo primero que encontramos es, si usted lo ve en la imagen, tenemos al Catecismo de Heidelberg en la pregunta que corresponde a la pregunta 103. Pregunta: ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? ¿Recuerdan ustedes cuál es el cuarto mandamiento? Seis días trabajarás, pero el séptimo
descansarás. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? La respuesta del catecismo es, primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese del mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Ahora, el Catecismo de Heidelberg compara o dice que el día de reposo es un día semanal. Un día de reposo. Voy a citar la Confesión de Fe de Westminster para que usted tenga la idea de cómo los reformadores entendieron esto sobre el reposo, pero también para que usted se dé cuenta que no está del todo claro la percepción de los reformadores sobre el día de reposo con lo que estaba escribiendo el escritor de la carta a los Hebreos. Así que mantenga esto en mente. El Catecismo de Heidelberg dice que el día de reposo se guarda cuando asistimos a la iglesia para participar del ministerio de la palabra, de la enseñanza y también para que nosotros podamos participar de los sacramentos, es decir, de la comunión o de la cena del Señor y del bautismo, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Y además el reposo, según el Catecismo de Heidelberg, es dejar de pecar para que entonces nosotros podamos estar en ese reposo eterno. Espero que usted haya grabado un poco esto. Luego, la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21, párrafo 8, dice: este día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanas, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de caridad y de misericordia. Ahora, la Confesión de Fe de Westminster dice que el día de reposo se guarda cuando usted, y dicho sea de paso, la Confesión de Fe de Westminster enseña que el reposo cristiano es el día domingo, que hubo un cambio. Honestamente, usted nunca va a encontrar en las Escrituras ese cambio. Nunca. No va a encontrar en ninguna parte de las Escrituras donde Jesús o los apóstoles enseñen que ahora el domingo es día de reposo. Ellos guardaban el día de reposo porque eran judíos y se congregaban domingo porque conmemoraban la resurrección de Cristo. Creo que he dicho muchas veces desde este púlpito que el domingo no es día de reposo. Domingo no es día de reposo. Domingo es la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo. No es nuestro día de reposo. Pero note usted lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, y dicho sea de paso, nosotros somos reformados y bueno, tenemos estas confesiones, pero no creemos que tengan la misma autoridad que la Biblia, que las Escrituras. Este día de reposo, es decir, domingo, según la Confesión de Fe, se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de sus corazones y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos. En otras palabras, creo que no es la intención de la confesión, pero parece admitir la confesión que tenemos 6 días para darnos a tareas mundanas y 1 para ser muy santos. No creo que esa haya sido la intención de los reformadores, pero nuestra mente carnal eso llega a interpretar. Bien, ustedes ven el dualismo, la dualidad. Tenemos 6 días para labores ordinarias, para pensamientos ordinarios, para palabras ordinarias. Pero el séptimo es un día de reposo que se debe guardar santo y que debemos dedicar todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de caridad y misericordia. Es decir, todo el día debería de ser día de culto. Ahora, usted va a la ley mosaica y usted se da cuenta que el día de reposo no tenía que ver con culto. No tenía nada que ver con culto. Absolutamente nada. Era un reposo
de todas las actividades comunes, es decir, la mamá, la mujer, el ama de casa no preparaba comida, el hombre no salía al campo, pero no se la pasaban en un día de culto. Era un reposo de todas las actividades para recordar que habían sido esclavos en Egipto, pero que Dios los había liberado de esa esclavitud. Pero usted puede notar cómo el Catecismo de Heidelberg y la Confesión de Fe de Westminster, nuestras confesiones reformadas, llegan a interpretar el día de reposo como culto. O sea, tienes que estar en el culto, tienes que dedicarte a cosas piadosas, tienes que hacer visitas a los hospitales, tienes que evangelizar a las personas. Eso es día de reposo, pero eso está ausente del pensamiento de reposo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo el escritor de la carta a los Hebreos usa ese contraste para mostrarnos el verdadero reposo. Ahora, la siguiente imagen nos habla de una percepción también del día de reposo que falla también en entender el sentido del día de reposo. Dice en esta imagen: si bien es cierto que la advertencia del apóstol en Hebreos 3 se toma de la historia de Israel, debe tenerse en cuenta que en relación con Israel hubo una elección dentro de una elección. A menos que este hecho sea recordado constantemente, se producirá un error de muchos malentendidos. Fue solo el resto espiritual, los elegidos de Dios dentro de la nación, quienes presagiaron a sus santos. En este comentario que usted está leyendo, según el día de reposo es igual a salvación. Es decir, que la tierra prometida era un símbolo de la salvación. Entonces los que entraron a la tierra prometida son los verdaderamente salvos. Los que no entraron a la tierra prometida no son salvos. Entonces la aplicación es esta: el día de reposo o el reposo significa la salvación de nuestra alma. Así que en la iglesia, según este comentario, va a haber personas que están dentro de la iglesia pero que no son verdaderamente salvos, porque solamente los verdaderamente salvos pueden reposar o están reposando, ¿sí? Pero surgirían algunas preguntas. Les pregunto algo: ¿Moisés entró a la tierra prometida? No. Si tierra prometida y salvación son lo mismo, entonces Moisés, ¿qué pasó? No se salvó. ¿María entró a la tierra prometida? No. Entonces, ¿a dónde está María? Si salvación y tierra prometida son sinónimos, ¿dónde está María? Dígalo. En el infierno. Y Moisés está en el infierno. ¿Se da cuenta dónde lleva ese pensamiento de pensar que la tierra prometida es igual a salvación? Los que no entraron a la tierra prometida se perdieron. Entonces, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿A dónde se fue? Al infierno. Pero eso contradice la Escritura. Moisés no está en el infierno. Moisés dice en la Escritura, y estamos estudiando Hebreos, que él fue un hombre de fe. Entonces, tierra prometida, tierra de reposo y salvación no son lo mismo. Domingo y reposo no son lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de dos aspectos que son diferentes. Entonces, incluso a pesar de que nosotros, o más bien nosotros como una iglesia reformada, tenemos o debemos cimentar nuestros pensamientos o nuestra teología en las Escrituras y no solamente en nuestras tradiciones. Ahora vamos a ver entonces qué significa el reposo. Yo creo que para este punto es necesario que entendamos reposo en la manera en que el escritor está usando el término. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta. Quise comenzar con ideas equivocadas sobre el reposo para entonces ver cómo es que el propio escritor de la carta enseña sobre el reposo. Y por eso la pregunta. Ahora, note usted cómo el escritor de la carta a los Hebreos hace un contraste entonces entre el reposo en el Antiguo Pacto y el reposo del Nuevo Pacto. Y él está mostrándonos las similitudes en estos dos eventos. Aquí quiero que usted note que el escritor de la carta está encontrando que lo que ellos estaban viviendo, no lo que nosotros estamos viviendo. Lo que ellos estaban viviendo era algo muy similar a lo que vivió la primera generación que salió de Egipto. Y ahí encuentra la analogía, ahí encuentra la comparación. En el capítulo 4
Versículo 2, encontramos esta declaración del escritor: porque así como ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Así como a ellos, también a nosotros. Ahora recuerde, nosotros no somos nosotros. Antes de sacar una aplicación para nosotros, tenemos que interpretar la Escritura. El nosotros del verso 2 no es la Iglesia Bíblica Reformada Manantiales del 2021. Es la iglesia hebrea del siglo I. ¿Sí? Eso quiero que lo mantenga en su mente. Y a ellos dice que se les dio la misma palabra. Y tenemos citas: Deuteronomio capítulo 3, versículo 18 al 20 y capítulo 12, versículos 8 al 10. Quiero, por favor, que alguien busque estas citas para que vayamos a ellas y nos vayamos formando una idea de lo que significaba reposo y cómo el escritor de la carta a los hebreos utiliza esta imagen del reposo. Deuteronomio capítulo 3, versículos 18 al 20 y capítulo 12, versículos 8 al 10. Si usted es hábil con las manos y ya encontró la cita, puede leer, por favor. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ahí escuchamos Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 18 al 20. Ahora vamos al capítulo 12, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 8 al 10. Si usted puede, mientras está escuchando la lectura, subraye donde usted encuentra reposo y mire cómo lo va relacionando. Deuteronomio capítulo 12, versículos 8 al 10. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado, que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Muy bien. Ahora, permítame hacerle esa pregunta. Según Josué, ¿qué es el reposo? Seguridad. Pero si usáramos las mismas palabras que usa Josué, ¿qué es el reposo? ¿Perdón? La tierra. En el verso 20 del capítulo 3, me parece que Josué utiliza esas palabras: porque el Señor no les ha dado reposo, ni les ha entregado la herencia o la heredad. Entonces, reposo, tierra y herencia son lo mismo. O sea, están dentro del mismo concepto. Reposo, tierra y herencia. ¿Sí? Reposo, tierra y herencia. Y lo mismo encontramos en el capítulo 12, versículos 8 al 10. Encontramos estas tres palabras que llevan el mismo concepto. No son sinónimo, porque desde luego reposo y tierra no son sinónimo, pero el concepto es el mismo. Herencia, tierra es igual a reposo. Si notan ustedes, si todavía tiene el texto de Deuteronomio en el capítulo 3, quiero señalar la manera en que el escritor de la carta, Josué, habla al pueblo. Note usted, verso 19: solamente vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado, pues sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que les he dado. Verso 20: hasta que el Señor conceda reposo a vuestros hermanos. Aquí tenemos también una idea que está implícita. Reposo es el cese de la guerra en la tierra que Dios les había
Entregado, exactamente. Hasta que el Señor conceda reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, de modo que también ellos puedan tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces cada uno podrá volverse a la posesión que les he dado. Reposo, posesión, tierra. ¿Sí? Aquí ya se nos está dando el concepto de reposo. ¿Qué es el reposo? Entonces el reposo no tiene que ver con que usted vaya a la congregación un día y usted haga cosas religiosas. Ese es un mal entendimiento de lo que significa realmente la vida cristiana. Porque le repito, podemos caer en la trágica conducta del cristiano que de lunes a sábado peca y el domingo, bueno, es un día de hacer muchas obras religiosas, muchas obras buenas porque hay que guardar el día de reposo. No, eso no tiene nada que ver con reposo. El reposo es en el antiguo pacto, y luego vamos a ver cómo se vive en el nuevo pacto, pero en el antiguo pacto el reposo tenía que ver con tierra y heredad. Tierra y heredad. Muy bien. Ahora, regresamos a Hebreos capítulo 4, versículo 3 y 4. El primer ejemplo que da el escritor de la carta a los Hebreos es el ejemplo de la generación que salió de Egipto. En el verso 2 leemos, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva. ¿Recuerdan ustedes cuando citábamos Números que cuando fueron los 12 espías a recorrer la tierra de Canaán, regresan? Esa era la buena nueva, o eso era el evangelio, la buena noticia. Recuerde que la palabra evangelio significa buena noticia, ¿sí? Nosotros ya la usamos con un tecnicismo. Evangelio es la predicación de Jesús como Rey y Salvador. Pero en el texto bíblico la palabra evangelio significa buena noticia. Así que ellos llegan con el evangelio al pueblo de Israel y le dicen, la tierra que fuimos a ver es una tierra que realmente fluye leche y miel. Y si usted lee el libro de Números, dice que llevaron un vástago, un sarmiento con uvas. ¿Entre cuántos lo llevaron? Entre 2, sostenidos en un palo. ¿Se imagina el tamaño de esas uvas? Usted pensará que es como el racimo que hoy comemos. No, eso debe haber sido impresionante. Un sarmiento, pues es la ramita delgada que sale del tallo, y en el sarmiento se cuelgan los racimos de uvas. Ellos llevaban un sarmiento con un racimo. Usted ve a alguien con un sarmiento y un racimo de uvas actuales y dice, oye, cargándolo entre 2, dice, pues no seas ridículo, eso lo aguantas tú solo. ¿Se imagina el tamaño de racimo que llevaban? Qué enorme era ese racimo. El evangelio fue la buena noticia. Miren el fruto que hay en esa tierra. Pero en lugar de creer, a Caleb y a Josué creyeron lo que los 10 restantes dijeron. Pero hay gigantes y nos van a matar, y van a matar a nuestros hijos y nos van a hacer pedazos. Luego, en el versículo 3 y 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora note, porque en el versículo 2 se habla del reposo como la tierra que Dios les había prometido. En el versículo 3 se habla de mi reposo, haciendo referencia, como dice en el versículo 4, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Ustedes pueden ayudar al escritor de los Hebreos y decirle en qué lugar se dijo eso? Mire, el texto dice, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día. ¿Ustedes le pueden dar la cita al escritor de la carta a los Hebreos? Génesis, capítulo 2, versículo 2. Muy bien. Ahora, el reposo, entonces tenemos ya otro aspecto, otra idea de reposo. Primero, reposo es la tierra que se le prometió al pueblo de Israel, pero luego viene también el reposo de Dios y se refiere al séptimo día. En el pensamiento oriental, en la cultura babilónica, en la cultura judía, o particularmente en la cultura babilónica, recuerden hermanos,
que los orientales no eran politeístas, eran, ¿recuerdan? Enoteístas. No eran politeístas, eran enoteístas. ¿Qué es el politeísmo? Es la idea de que hay muchos dioses con poderes similares. El enoteísmo es la idea de que hay un Dios soberano y dioses distintos bajo el Dios que es soberano. Y eso ya lo vimos cuando hablábamos del concilio divino. Entonces, según los orientales y particularmente los babilonios, ellos creían que después de la creación física, los dioses descansaron después de derrotar al caos y reposaron. Y aquí tenemos otra perspectiva. ¿Qué significa reposo? Dar descanso después de la guerra. Ahora, ¿cuándo reposa Dios? En Génesis capítulo 2, cuando todo está ordenado, cuando la tierra puede ser habitada por Él y por la imagen que Él ha creado, es decir, Adán y Eva, entonces reposa Dios. En otras palabras, Dios había traído orden al caos, había cesado el desorden, ahora Dios reposaba. ¿En qué sentido? No en el sentido de cansancio. Los comentaristas dicen que aquí tenemos una imagen de un rey que se sienta para disfrutar de lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué significa reposo? En Génesis capítulo 2, versículo 2, significa gobierno o significa autoridad, significa poder. ¿Vamos completando la idea? Reposo entonces era tierra y herencia, pero Génesis 2:2 también, como lo usa el escritor de la carta a los Hebreos, añade una perspectiva más: dominio, poder y autoridad. Y eso está relacionado con lo que leímos en Deuteronomio, lo que dice Josué, que el pueblo iba a descansar cuando derrotara a sus enemigos, es decir, dominio y autoridad. Entonces, ¿qué significa reposo? Reposo es la herencia que recibe el pueblo, donde ejerce dominio y gobierno, autoridad. No tiene que ver con culto. No estamos aquí porque es día de reposo. El día de reposo no tiene que ver con culto, no tiene que ver con hacer obras piadosas, tiene que ver con recibir una herencia. Y vamos a ir desarrollando este tema para que usted entienda lo importante que es el tema del reposo y por qué incluso aún muchos creyentes están perdiendo ese reposo, no porque no vengan al culto, eso es una pequeña parte. No están viviendo dentro de esa herencia. ¿Tienen alguna duda, hermanos? Bueno, el reposo es colectivo, pero un creyente se puede perder de ese reposo por su incredulidad o por su pecado. Entonces, somos llamados como una comunidad a entrar a ese reposo, pero un creyente puede mantenerse lejos de esa bendición por causa de la incredulidad, que precisamente es lo que vamos a ver en el desarrollo. Y tenemos una cita de Westcott, de este erudito cristiano, que es bien interesante. Los maestros judíos insistieron mucho en el significado simbólico del sábado como prefiguración del mundo por venir. También ya hemos hablado de la diferencia entre el mundo venidero y la era presente. Recuerda, el apóstol Pablo habla de esta era y de la era venidera. Y ya hemos hablado de eso. Esta era, en el tiempo de Pablo, la era del antiguo pacto. La era por venir es la era del Mesías o es el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Espero que eso lo tenga usted en mente porque es importantísimo para entender el texto. Noten ustedes estas similitudes. Por eso le decía, lo que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos es mostrarnos que lo que sucede en la salida de Egipto es similar a lo que ellos, los creyentes del primer siglo, estaban pasando. En otras palabras, hermanos, la historia de la redención es una historia en progreso. Una historia que avanza de menos a más. El pueblo esclavo en Egipto, el pueblo que va a entrar a la tierra prometida. El pueblo en el segundo éxodo, el pueblo esclavo bajo los poderes espirituales. El pueblo que ha de ir, como dice el apóstol Pablo, como escribe Pablo en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13-14, el pueblo que va a ser llevado al reino del Hijo de Dios. Entonces vemos una progresión de menos a más. Esclavitud, dominio, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto.
Vamos entendiendo, quiero que usted mantenga esto en mente, es importantísimo para que usted pueda entender la carta a los hebreos. En esta imagen tenemos una comparación entre el primer éxodo, el éxodo mosaico o el éxodo de Moisés y el éxodo del Mesías. En esta comparación, a ambos periodos se les llama periodos de prueba. Vamos a encontrar similitudes en tres aspectos. El periodo de prueba va a ser desde que salen de Egipto, los 40 años en el desierto. Eso es en el Antiguo Pacto, bajo Moisés. Bajo el Mesías igual tenemos un periodo de 40 años. Observe lo que dice Hechos capítulo 14 versos 20 al 22. En ambos tiempos encontramos sufrimiento para el pueblo de Dios. En Hechos capítulo 14, en el verso 20 al 22 leemos lo siguiente. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó, está hablando de Pablo, y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Versículo 22 concretamente dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decía: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Ahora, recuerde, cuando los creyentes hablaban del reino de Dios, nosotros generalmente pensamos solamente en el cielo después de nuestra muerte. Pero aquí hay una similitud, porque la tierra de Canaán era una prefiguración del reino de Dios. Así que el apóstol Pablo está diciendo que hasta la llegada del reino que se había acercado en la persona de Jesús, iba a ser un tiempo de muchas tribulaciones para los creyentes. Así que tenemos dos periodos de 40 años. Si usted nota, hay 40 años desde la ascensión de Jesús hasta la destrucción del templo que se caracterizan por muchas tribulaciones para el pueblo de Dios. Luego tenemos la segunda característica. En el tiempo de Moisés hay una considerable explosión, si así se le puede decir, de actos sobrenaturales. Cae maná del cielo, agua de la roca, codornices que llegan de a montón y el pueblo puede tomar, puede agarrar para comer. Vamos a ver que se caracteriza esa etapa por una manifestación sobrenatural del poder de Dios en su pueblo que lo sostiene. Si lo comparamos con el periodo apostólico, usted se va a dar cuenta también que durante el periodo apostólico, es decir, desde que Jesús asciende hasta la destrucción de Jerusalén, vamos a encontrar también mucha actividad que pudiéramos llamar sobrenatural. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que entre ellos se han dado las señales o las manifestaciones que corresponden a los apóstoles, señales, milagros, prodigios, hechos o actos realizados por los apóstoles. Entonces encontramos similitudes, ¿sí? Hay milagros en el periodo de 40 años de Israel en el desierto, hay milagros en el periodo de la iglesia en esos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. También hay dones sobrenaturales. Usted puede darse cuenta también cómo en el desierto el Señor capacitó a hombres con el Espíritu para que fueran capaces de hacer cosas extraordinarias mientras permanecían ahí. Eso también es muy notable, como durante los 40 años vamos a ver mucha actividad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, usted va a encontrar que el apóstol Pablo enumera dones que los creyentes tenían. En Romanos capítulo 12 se enumeran dones que los creyentes tenían. Yo le hacía una pregunta a la clase en una ocasión. ¿Sabe usted cuál es el don que tiene? Seguramente dirá no. ¿Por qué no? Porque los dones fueron propios para una generación. Fueron propios para una generación. Hoy, ¿qué se nos dice? Si no sabes cuál es tu don, haz un test, o sea, haz un examen para ver si tienes el don de lenguas, el don de profecía, el don de esto, el don de aquello. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, háganse un test para saber cuál don tienen? Ellos tenían dones que simplemente aparecieron ahí.
Y los presumían, no estaban diciendo, ay, ¿será que tengo el don de sanidad o tengo el don de...? Los presumían porque estaban ahí, habían llegado para ellos. No andaban preguntando, ¿qué don tendré? Pastor, ¿qué don piensa usted que yo tengo? No andaban preguntando eso. La iglesia de ahora intenta replicar un tiempo particular, un tiempo específico, que señalaba un momento específico, y entonces andamos ahí todos confundidos. ¿Qué don tendré? ¿Será que tengo un don de sanidad o que tengo don de lenguas o que tengo don de qué don tendré yo? Los creyentes del primer siglo no andaban haciendo ese tipo de preguntas porque eran dones, como la misma escritura lo dice, dones que habían recibido, dones o regalos que Dios les había dado para una etapa particular de la iglesia. Luego, en Josué capítulo 1:6, que es el último punto que encontramos, precisamente esa similitud de un reposo al final de 40 años. Al final de 40 años. Observe lo que dice Josué capítulo 1, versículo 6 y versículo 13. Esfuérzate y sé valiente, porque tú prepararías a ese pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la dieran a ellos. Al final de 40 años, al final de los 40 años, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás la tierra que yo juré a sus padres. Había llegado ya el punto en el que ellos iban a entrar a la tierra. Ahora vamos a Lucas capítulo... adelante, por favor. Acordó de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Muy bien. Al final de los 40 años, entonces nos encontramos con que ellos ya pueden entrar a la tierra prometida. Y mire lo que sucede. Cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 74, Lucas capítulo 1, versículo 74, aquí tenemos una oración que expresa una esperanza muy similar a la que hemos leído. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Muy bien. Y observe, si regresamos un poco atrás al verso 71 hasta el 74 para que tenga contexto y podamos entender bien la perspectiva de Zacarías. Sí, gracias, hermano. Versículo 71 al 74. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Deténgase ahí un momento. Salvación de nuestros enemigos. ¿Qué es reposo? Josué había dicho que al entrar a la tierra prometida, el reposo sería cuando cesaran las guerras. En otras palabras, cuando los enemigos, los filisteos, los cananeos, todas esas naciones que habitaban la tierra prometida fueran destruidos. Entonces ellos tendrían reposo. Observe lo que está diciendo Zacarías. Salvación de mano de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Continúa, hermana. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo seré su Dios, y eso está relacionado con el pacto que Dios hizo con Abraham, de llevarlos a la tierra de la promesa, donde en esa tierra yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Adelante, hermana. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Muy bien. Ahora note, porque aquí estamos en un momento muy, muy importante. Se está anunciando el nacimiento del Bautista y también el nacimiento de Jesús. Y el sacerdote Zacarías entiende que el nacimiento de Jesús comienza a ser el cumplimiento del pacto con Abraham. Es decir, el propio Zacarías entendía que la introducción a la tierra prometida no agotaba o no cumplía el pacto con Abraham. Para Zacarías, para el sacerdote Zacarías, el reposo estaba adelante de ellos, pero ya comenzaba a vislumbrarse ese cumplimiento. Entonces, notan ustedes las similitudes, porque el escritor de la carta a los hebreos les dice a ellos, estamos en un momento similar al que ya vivió nuestro pueblo cuando Moisés los sacó de Egipto. Ahora, no vayan a cometer el mismo error que cometieron ellos. No sean incrédulos.
Porque así como ellos fueron incrédulos y no entraron al reposo, así ustedes pueden caer en esa incredulidad y no entrar a ese reposo. Ahora entendemos que reposo y salvación no son lo mismo. No son lo mismo. Se está hablando de la inauguración del nuevo pacto, se está hablando de la introducción, de la consumación del nuevo pacto. Y esto lo tenía en la presentación, pero lo voy a leer para ustedes. El reposo no está relacionado con la salvación, sino con la presencia de Dios en medio de su pueblo y con la obtención de la herencia. El reposo semanal y la tierra prometida fueron figuras del verdadero reposo, el reposo escatológico que se produjo con la caída del antiguo pacto y la inauguración del nuevo pacto, donde los creyentes encontramos descanso. ¿Qué es el reposo? Entonces, el reposo es entrar al lugar de la presencia de Dios donde somos llevados precisamente a la comunión perfecta con Él o a la estrecha relación con Él, donde el pueblo puede disfrutar de ese descanso. ¿Qué significa descanso? Herencia y gobierno. Herencia y gobierno. ¿Sí? El escritor de la carta a los hebreos dice que Josué no les dio ese reposo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que Israel habitó en la tierra de Canaán, no tuvieron un gobierno completo de esa tierra. Constantemente fueron asediados por sus enemigos. Y ahí está en el 536, me parece, cuando Babilonia los invade. Una parte es llevada al cautiverio, otros son asesinados, unos cuantos quedan en la tierra y vuelven del exilio 70 años después, pero entendemos que en las profecías que se le dan a Daniel se les enseña que volverían, pero no regresarían a tener la tierra como antes, en el tiempo de Salomón, hasta que viniera el segundo éxodo, es decir, hasta que viniera el Mesías. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen alguna duda? Mire, regresamos a Hebreos capítulo 4. Hay algo también que debemos señalar en este punto. En el versículo 5 y versículo 6, leemos lo siguiente: y otra vez, en este lugar no entrarán a mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de la desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para la iglesia del primer siglo, entrar en el reposo implicaba mantener la fe, la confianza en Jesús. Y como podemos leer en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús advirtió esto: el que persevere hasta el fin será salvo. Nuevamente, nosotros entendemos la palabra salvación como liberación de la muerte eterna, pero la palabra salvación es una palabra que es muy amplia en su significado. Y en ese contexto, ser salvo implicaba no morir en la destrucción que Dios había determinado para la nación de Israel. ¿Creías en Jesús? Ibas a permanecer con vida. ¿Desconfiabas de Jesús? Ibas a morir bajo el juicio que iba a caer sobre toda aquella nación que fue incrédula hacia el Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos este texto para nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? Toda la tierra, hermanos, le pertenece al Señor. Él, como dice la Escritura, como el apóstol Pablo en la carta a los Efesios escribe, que Él ha sido puesto por encima de toda autoridad, de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Nosotros los creyentes vivimos en la tierra que Él ha heredado. Escuche, note la similitud. A Josué se le dijo: tú repartirás toda la tierra. En otras palabras, tú darás herencia. No sé si usted está viendo la imagen, el simbolismo. Josué como representante de Jesús. Es como si a Josué Dios le dijera: yo te entrego a ti la tierra y tú vas a dar herencia a los hijos de Israel. ¿Nota usted la similitud? Ahora, Jesús recibe toda la tierra y el Padre le dice: tú vas a dar herencia a todo mi pueblo. ¿Nota usted las similitudes?
Así que Josué es un pequeño Jesús. De hecho, el nombre Josué significa Yahvé salva o el Señor salva. Es una prefiguración del verdadero Jesús. Pero hay una analogía muy clara. Así como Josué recibió la tierra de Canaán y a Josué se le dijo, tú le vas a dar herencia a todos. Ahora el verdadero Josué, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, recibe la tierra y Él es el que da herencia a su pueblo. ¿Qué significa recibir herencia? Que ahora el pueblo de Dios ejerce gobierno sobre lo que el Señor le ha entregado por la fe en Jesús o en unión a Jesús, por nuestra unión a Jesús. Esto no tiene que ver con salvación, pero sí tiene que ver con comunión. Muchos de nosotros como creyentes estamos viviendo como el Israel bajo el antiguo pacto, en una completa desconfianza de lo que el Señor nos ha dado. Muchos creyentes siguen pensando que esta tierra está bajo el poder de Satanás. Muchos creyentes tienen esa idea, que el mundo está dominado por Satanás. Es como cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y siguiera pensando, esta tierra está bajo el poder del faraón, cuando el faraón había sido destruido en el mar. Ahora que Jesús derrotó a Satanás en la cruz, muchos creyentes siguen pensando, esta tierra está bajo el poder de Satanás. Y justificando su vida o justificando sus errores, justificando sus pecados sobre la base de la idea de que seguimos siendo esclavos en una tierra que se nos ha entregado para que la gloria del Señor brille. Ahora, ¿cuántos creyentes dudan del poder de la salvación que han recibido y viven como esclavos en la tierra de su rey? No sé si me está entendiendo. Es como un hijo que tiene padres ricos, como el hijo pródigo. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Que regresa a casa, pero se siente tan indigno, y desde luego lo es, porque todo eso dependía de la gracia del padre. Pero él quería regresar a la casa para vivir como un esclavo, exactamente. Hazme como el más pequeño de tus esclavos. Y entonces muchos creyentes viven de esa manera, viven en la tierra que le pertenece al Señor, pero viven como el último de los jornaleros. Esclavizados a pecados que han sido derrotados en la cruz. Viviendo en la miseria, y no estoy hablando de la economía, hermanos, porque Jesús, sin tener un solo centavo en la bolsa, hizo muchas más cosas que Herodes, que tenía una gran cantidad de dinero. Así que no estoy hablando de dinero, no me malentiendan. Pero muchos viven en la más profunda miseria, sin contar que como hijos de Dios y como coherederos de la gracia de Dios somos capaces de transformar por la fe en Jesucristo lo que está maltratando a nuestra sociedad. Muchos creyentes viven como esclavos. Constantemente lo he dicho, muchos piensan, ya no tiene esperanza mi vida, mi familia, mi sociedad, esto está arruinado, esto va de mal en peor, ya no hay nada que hacer, esto va a terminar muy feo. Cuando a nosotros se nos ha dado la herencia, ¿qué significaba la herencia para el pueblo de Israel? Significaba que esa tierra que habían heredado y que deberían de vivir como hijos de Dios debería extenderse a toda la tierra. Pero ellos no pudieron hacerlo. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Por incredulidad. Por incredulidad cayeron esclavos de los babilonios. Por incredulidad fueron siervos de los medo-persas. Por incredulidad fueron esclavos de los romanos. Por incredulidad no vivieron a la altura del llamado que Dios les había hecho. Y muchos cristianos en la actualidad siguen viviendo por incredulidad una vida miserable. Una vida llena de fracasos y derrotas por una sola razón. No creen que de verdad Jesús sea nuestro reposo. Y nos conformamos, le repito, con una vida religiosa. Está bien con venir un domingo y hacer nuestro culto y cantar y vivir nuestra vida religiosa, de guardar nuestro propio sabbat. Inventamos nuestros días de reposo, inventamos nuestras liturgias, nuestras fiestas. Nos conformamos con ese tipo de ceremonias cuando en realidad el reposo implica volver a Dios, estar en la presencia de Dios, que Él sea tu Dios y tú seas su pueblo, y a través de Él la tierra vea la gloria del Dios que te ha llamado. Para nosotros eso es fantasioso, es una utopía, no puede ser posible en esta tierra. Así que conformémonos con la religión, conformémonos con nuestras liturgias,
Conformémonos con nuestro domingo, que ahora es nuestro nuevo día de reposo, aunque en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que el domingo sea día de reposo, pero nos conformamos con la religión. Así que ese es nuestro Sabbat. Viva usted religiosamente este día y de lunes a viernes y de lunes a sábado, viva como a usted le plazca. De todos modos, viene un nuevo domingo y entonces usted va a poder hacer cosas religiosas y autoengañarse, viviendo en la miseria de la vida a la que Dios no le ha llamado. Note usted lo que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos entonces está llamando a la iglesia a entender lo que realmente implica el reposo. El reposo es el llamado de Dios a su pueblo a recuperar lo que Adán perdió, lo que Israel no pudo recuperar. La iglesia lo puede recuperar porque está unida a Jesucristo, quien es Señor de señores y Rey de reyes y que está por encima de todo lo que está en la creación. Quiero compartir con ustedes un comentario que me parece muy pertinente sobre este tema. ¿Qué es lo que impide, hermanos, que disfrutemos, para comenzar a concluir, qué es lo que impide que nosotros disfrutemos de esta herencia que el Señor nos ha dado? El apóstol Pablo, en el escritor de la carta a los Hebreos, en el verso 1, dice, temamos. ¿A qué es lo que le debemos temer? A la incredulidad. En otras palabras, si el creyente individual no está disfrutando de la herencia y del reposo, la razón es una sola: es incrédulo. Esa es la respuesta. No es el diablo te está robando. Mire, de repente he leído esas frases en internet, ¿no? Dios te va a devolver lo que el diablo te ha robado. Te voy a decir algo. Si has perdido algo, es por tu incredulidad. Y si te sigues fantaseando y engañando que Dios es una ternurita que dice, ay, mi vidita, el diablo te robó, pero yo te voy a dar con creces lo que el diablo te robó. Deja de mentirte a ti mismo y despierta tu realidad. Si perdiste algo, es porque dejaste de creerle a Dios. Esa es la realidad. Si perdiste algo, si perdiste tu familia, si perdiste tu dignidad, si perdiste tu bienestar, no es porque el diablo te robó algo. Si perdiste algo es porque tú, en tu incredulidad, preferiste vivir en tu carnalidad que obedecer a Dios. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la verdad. Y el apóstol Pablo no dice temamos porque el diablo el escritor de la carta a los Hebreos no dice temamos porque el diablo les puede robar lo que Dios les está ofreciendo. El escritor de la carta a los Hebreos les dice teman porque así como esa generación incrédula se quedó a la franja de entrar a recibir lo que Dios les había prometido, ustedes se pueden quedar en la franja y no disfrutar lo que el Señor les ha dado. Teman de su incredulidad. Si algo debes temer, no es del diablo. El diablo está derrotado en la cruz. Si algo debes temer, es a tu propia incredulidad. Por eso es, hermanos, que la exhortación en el capítulo 3 es a mantener la fe, a observarnos, a mirarnos. Y aquí es donde quiero leerles este comentario del pastor David Curtis, que me parece muy, muy importante, hablando sobre lo que ellos hacen en su iglesia. Él dice, la perseverancia en la fe es un proyecto comunitario. Si nos vamos a mantener en la fe, tenemos que mantenernos en comunidad. Como le decía el domingo pasado, usted va a buscar lo que va a justificar su forma de pensar. A mí no me gusta saber que es mi incredulidad lo que me priva de disfrutar las bendiciones de Dios. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues voy a escuchar al que me dice que es el diablo el que me está robando las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? A mí no me gusta hacerme responsable de mi realidad, que es mi incredulidad lo que me priva de la bendición de Dios. Entonces voy a escuchar lo que a mí me conviene, que el diablo me la está robando, que yo sí me estoy esforzando, que como ahora le echo ganas, pues el diablo ya puso los ojos en mí y ahora que me propuse a servir al Señor, no sabe cuántas tentaciones me han llegado y cuánto el diablo me está atacando y me zarandea por un lado. Hermanos, dejen de autoengañarse. Dejen de autoengañarse. Y asimilen la realidad. Si vamos a mantener nuestra fe, tenemos que mantenernos en comunidad. Dice David, los grupos pequeños en la iglesia, se refiere a su iglesia, tendrán una tremenda seriedad sobre ellos. Si cree lo que esto dice,
O sea, si cree que es importante la comunidad, entonces nos vamos a reunir. Dice David, si usted cree esto, nos reunimos y formamos relaciones de responsabilidad y amor mutuo, porque nuestra fe depende de nuestras relaciones. Nuestra fe depende de nuestras relaciones. Si usted no cree que sea importante la comunidad para mantener la fe, usted no va a buscar relaciones. Si usted cree que es Satanás el que le está robando todo, usted va a exorcizarlo, va a reprenderlo, va a decir, diablo, te reprendo, Pero si usted cree que para mantener su fe usted necesita de la iglesia, usted va a buscar oportunidades para congregarse. Y los grupos pequeños son, hermanos, la forma en que las relaciones se fortalecen, la forma en que la comunión se fortalece, la forma en que la fe crece. Lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, y vamos a llegar en su momento a esa parte, es precisamente no dejar de congregarnos. Y es la exhortación para la iglesia hebrea, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque de tu congregación depende tu fe. Nadie mantiene la fe solo. Ore usted solo, lea usted solo su Biblia, lea usted libros solos y no se congregue y va a ver cómo su vida languidece, cómo su vida se muere. Pero estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy leyendo libros, estoy escuchando predicaciones por internet. Su fe se va a morir porque fuimos creados para pertenecer a comunidades, no para vivir solos. Así que aquí hay una tremenda exhortación, hay un gran llamado para la iglesia. Y creo que, hermanos, ya después de un año en el que tuvimos que suspender nuestras reuniones, es momento de retomar los grupos de casa, porque es importante. Si nuestra fe se va a mantener, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer relaciones, tenemos que fortalecer nuestra fe. No hay otra forma. No hay otra manera. Si usted de verdad cree, si usted de verdad entiende que la fe es un proyecto comunitario, usted va a buscar oportunidades para congregarse, va a buscar momentos para congregarse. Si Dios nos ha llamado al reposo, entonces nos ha llamado a una herencia realmente grande, es decir, a que nosotros somos llamados a ser su pueblo y Él es nuestro Dios. Gobierno, ejercicio de autoridad, para que todo lo que está mal por la presencia de Dios en nosotros pueda ser reconstruido. Este es el reposo de Dios. Dios le ha llamado a su reposo. Reposo no significa descanso. Reposo significa recupera la presencia de Dios en la iglesia, en tu vida, y recupera la autoridad que Él te ha dado, para que realmente puedas trabajar en beneficio de tu familia y de tu sociedad. De otra manera, seguirás siendo esclavo de una vida a la que ya no deberías estar esclavizado.